Bueno, lo que vamos a ver hoy es la continuación de lo que ya veníamos haciendo. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? ¿Se acuerdan que en los temas anteriores nosotros teníamos ecuaciones de este tipo? ¿Sí? Teníamos esto. Esto era una ecuación exponencial, ¿sí? En este caso, la ecuación tenía una forma de resolución que estaba, ¿sí?, consistía en realidad en ver cuál era la base con la que yo trabajaba y ver si el otro valor que estaba del otro lado del igual podía escribirse en función de este, o sea, como potencia de esta base. En este caso, 64 se puede escribir como 2 elevado a la sexta. Y en este caso era, si las bases son iguales, las bases se tachaban y lo que era igual eran los exponentes. Por lo tanto, ¿sí?, hasta acá teníamos lo que era ecuación exponencial. Ahora, ¿qué pasa si a esta expresión, ¿sí?, le escribimos delante f de x? En este caso ahora lo estamos convirtiendo, ¿sí?, en una función, ¿sí? Esto es una función exponencial. Bien, ahora, cada vez que le escribimos la f, lo estamos convirtiendo en función. Esta letra, ¿sí?, significa que lo que yo escriba como variable hacia el otro lado del igual tiene que ser la misma que estoy poniendo acá. Acá yo podría haber puesto una A, una B, una M, y acá debiera respetar también la misma letra que estoy escribiendo. Por lo tanto, esta función que va a estar justamente escrita con la variable x, significa que acá mi exponente va a aparecer con la x. Ahora, para esta función exponencial, ¿sí?, ahora la vamos a definir de manera formal, ¿está?, para poder ir analizándole las partes y poder ir viendo cómo se resuelve ahora este tipo de funciones. Bien, definimos entonces a una función exponencial, a toda función que nosotros la escribamos de esta manera. Es un valor k, que es un valor constante, por a, que va a ser mi base, ¿sí?, lo que va a hacer que mi función sea exponencial. Acá va a tener el exponente, menos b, más un valor c. Ahora vamos a ver las condiciones que se están poniendo para acá, para b y para c, porque gráficamente luego van a significar algo. Tal como la ecuación exponencial tenía ciertas condiciones, la función exponencial también las va a tener. Y la condición es que justamente lo que define a esta función como exponencial es esta base, que es la que tiene el exponente. Esta base a debe ser positiva, ¿sí? Que sea mayor que 0 significa que va a tener un valor positivo, ¿sí? Además, a no puede valer 1, ¿sí? La base ya sabíamos para la exponencial que debía valer cualquier valor menos un 1 o un 0, ¿sí? Y otra de las cosas es que el valor de k también tiene una restricción, ¿sí? Este valor de k va a poder ser cualquier valor menos el 0. ¿Qué pasa si k vale 0? Entonces hace que todo mi término se anule, que todo esto valga 0, porque k por cualquier valor, más allá de los exponentes, me va a dar 0, más un valor c. O sea que si k vale 0, va a hacer que mi función pase de ser exponencial a ser solamente una función constante. ¿Por qué? Porque c puede ser cualquier valor, ¿sí? Puede ser un 3, raíz de 5, un cuarto, puede tener cualquier valor. Entonces, haría que mi función ahora fuera una función solamente constante. Por lo tanto, para k también vamos a poner las condiciones. K va a pertenecer al campo de los valores reales. Esto significa que también puede tener cualquier valor menos el valor 0. ¿Sí? Otra vez, ¿por qué? Porque si esto vale 0, me anula todo este término, ya no es exponencial y hace que mi función sea constante. Que sea real significa que puede tener cualquier valor, puede ser una raíz,
puede ser una fracción positiva, negativa, 1, menos 1. Puede tener cualquier valor menos el valor 0. Otra de las cosas que va a indicar este valor de K es que K me va a modificar justamente, modifica el valor de la ordenada al origen. Bien, la ordenada al origen nosotros en general la escribimos como f de 0, ¿sí? Esto gráficamente me va a indicar justamente dónde cortó la gráfica de una función al eje Y, ¿sí? Y la ordenada al origen es única. Bien, ahora, volviendo a esta función que ahora ya está definida, sabemos las condiciones para el valor de K, ¿sí? Y para el valor de A, vamos a hacer un ejemplo numérico. Entonces, yo puedo decir que mi función ahora exponencial puede ser el valor de K, yo ahora le asigno 2. Y ahora, la parte que lo hace exponencial lo vamos a definir como 3 elevado a la x, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa con b y con c. Pero a esto nosotros lo vamos a llamar el primer caso. Este primer caso solamente va a mostrar la variación, ¿sí?, de K, que es lo que me produce la variación de los valores de K. Después vemos el valor de B y el valor de C, porque en el gráfico van a tener una incidencia. O sea que cuando yo vea la fórmula escrita, yo ya voy a saber sacarle datos anticipadamente y voy a tener algún tipo de información, por decirlo de alguna manera, con simplemente ver escrita la función. Bueno, ahora entonces, dijimos que si era una ecuación, la podíamos resolver justamente igualando las bases o viendo si podían ser escritas una en función de la otra como una potencia. Pero acá, en este caso, no me está pasando, ¿sí?, que tenga del otro lado del igual, ¿sí? Yo tengo la función acá, no tengo del otro lado del igual un valor. Por lo tanto, yo no puedo resolver esto como resolvía antes. Entonces ahora, ¿cómo se resuelve esto? Y bueno, esto, ¿sí?, el tener este f de x, es que me va a decir cómo voy a resolver. Esto lo convierte en una gráfica. Por lo tanto, ahora este tipo de funciones se resuelven graficando, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a ver cómo se grafica una función exponencial. Bien, entonces, yo tengo mi función exponencial. Para poder resolverla voy a recurrir a una tabla de valores. Nosotros le vamos a poner TV, justamente, que no tiene nada que ver con la tele. Le vamos a poner TV para no escribir continuamente tabla de valores. Una tabla de valores, ¿sí?, es una tabla de doble entrada, una entrada para X y una entrada para Y, en la cual yo voy a ir asignando distintos valores a X y voy a ir obteniendo los distintos valores de Y, ¿sí? Ahora, ¿de dónde voy a ir obteniendo estos valores de Y? Bueno, yo voy a volver a esta función, que es con la cual yo debo trabajar, que es la que debo graficar, y voy a ir resolviendo para poder ir completando acá. Entonces, para encontrar la primera coordenada de esta tabla, yo voy a venir acá, 2 por 3 elevado a la x, pero x es a quien yo le voy a ir asignando valores. En este caso vale menos 1. Entonces, primero se debe resolver esta parte. Primero siempre se debe potenciar. Y luego a lo que me da lo voy a multiplicar por 2. En este caso, k, ¿sí?, vale 2. Así que, si yo tengo 3 elevado a la menos 1, me da 1/3. Y 2 por 1/3, ¿sí?, me da 2/3. Como es una fracción, yo lo que voy a hacer es pasarlo a decimal, encontrar su expresión. Si hago 2 dividido 3,
Esto me va a quedar 0,6 periódico. Entonces le vamos a asignar el 0,6 ahí. Ahora, para encontrar el siguiente valor, ¿sí? Cuando vale 0, hago exactamente lo mismo. Es 2 por 3 y ahora con exponente 0. Nuevamente, vuelvo a potenciar primero. 3 elevado a la 0 me da 1. 1 por 2 me da 2. Y con 2 voy a completar acá. Para el siguiente valor me queda 2 por 3 y ahora tiene exponente 1. Así que 3 elevado a la 1 me da 3. 3 por 2 me da 6. Y para el último valor es 2 por 3 ahora elevado al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9. 9 por 2 me da 18. Bien, de esta manera tenemos completa la tabla de valores. Otra de las cosas, cuando se los expliqué en la videollamada, les dije, este tipo de expresiones no se puede resolver, ¿sí? Por eso debemos recurrir a la gráfica. No se puede resolver multiplicando así como está. Yo no puedo decir que 2 por 3 a la x, yo no puedo decir que esto es 6 a la x, ¿sí? Esto es erróneo. ¿Por qué? Porque algo que es exponencial no se puede multiplicar así como viene con algo que no sea exponencial. Y más todavía porque las bases no son las mismas, ¿sí? ¿Qué me hubiera pasado si las bases eran las mismas? Si yo hubiera tenido 3 por 3 a la x. Entonces, acá sí tengo las bases que son iguales. Entonces tengo que escribir la misma base que se repite. Y como son la misma base, puedo aplicar una propiedad de la potenciación, ¿sí? En el producto de bases iguales, los exponentes se suman. Esto tiene exponente 1. Si los voy a sumar, me queda 1 más x. ¿Está? De todos modos, debo recurrir a la tabla de valores, porque esto no tiene ningún tipo de resolución, ¿sí? Lo importante es esto, que ustedes no pueden multiplicar este valor de k con el valor de la base, o sea que no me va a dar 6 elevado a la x, ¿sí? Y en el caso de que las bases fueran las mismas, yo puedo aplicar la propiedad de la potenciación, pero de todos modos debo recurrir a la tabla de valores para poder resolverlo. Volvemos a recalcar, ¿por qué no puedo resolver? Porque yo con esto ya le di el parámetro de función. Y una función solamente puede graficarse. Bueno, ahora, si es una función, debo graficarla sobre un sistema de ejes coordenados cartesianos. Los ejes, ¿se acuerdan? Tenemos eje X, eje Y. Los valores que yo utilice en la tabla de valores son con los que voy a graduar el eje X. Yo acá le puse más valores, obviamente que desde el -1 hasta el 2. Y lo que tengo que tener en cuenta son los valores de Y, ¿sí? En este caso yo lo gradué en 1, en 2, ¿sí? Que son los valores que voy a utilizar. 6 lo vamos a poner más o menos por acá. Y 18, que es el valor más grande, por acá. ¿Qué me pasa con una función exponencial? Algo que es exponencial tiene un crecimiento muy rápido, ¿sí? Muy acelerado. Por lo tanto, cuanto mayor sea mi base y cuanto mayor sea el valor de k, mi función se va a disparar con valores más altos. O sea que cuando yo venga a buscar los valores de y, me van a quedar gigantes, ¿sí? Cuando yo puedo utilizar cualquier valor acá para el valor de x, no tengo restricción. Pero tengo que tener en cuenta que cuando yo utilice valores negativos, como es un exponente, la ubicación de ese valor de x, voy a obtener todo el tiempo fracciones. Entonces, ustedes pueden trabajar con exponentes negativos si quieren, si les da lo mismo trabajar con las fracciones. Tienen que entender que el dominio de esta función, o sea, los valores que yo le puedo asignar para dibujarla, o sea, los valores de x, pueden ser cualquiera, ¿sí? Dentro de los reales no tenemos ningún tipo de restricción. Podemos tomar cualquier valor que queramos. En general, ¿sí? Yo acá tomo uno negativo para que vean qué pasa, pero sé que a ustedes no les gusta el uso de las fracciones.
De todos modos, sepan que está bien si las utilizan, está bien si no las utilizan, mejor si lo hacen, por supuesto, pero que no es tan grave utilizar fracciones, ¿sí? Fíjense que en este caso, cuando yo utilicé un exponente negativo, el resultado fue un número periódico. Al momento de ubicarlo en la recta, este 0,6 periódico, yo lo voy a utilizar como 0,6, ¿sí? Porque los decimales hacia atrás, en este caso, no estarían influyendo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya tengo la tabla de valores completa y tengo los ejes. Entonces, voy a ubicar estos x, y, ¿sí? Son puntos. ¿Está? Es un punto del dominio y un punto de la imagen, o sea, un punto de acá con uno de acá. Una coordenada de cada uno. Entonces voy a ubicar, para menos 1 de x, estoy acá, es 0,6 periódico del eje y. 0,5 está a mitad de camino, así que 0,6 va a estar un poquitito nada más arriba. Para 0 de x, 2 de y. O sea que 0 estoy en este eje, 2 lo voy a ubicar sobre este valor. Voy a ir con puntos. Para 1 de x, 6 de y. O sea que si hago coincidir las coordenadas, me quedaría ahí. Y para 2 de x, 18 de y. Más o menos el valor estaría por acá. Bien, ahora que yo ya tengo esto, si se fijan, como acá hay un desfasaje en los ejes, ¿sí? Porque yo tengo el valor 18, lo que le voy a hacer justamente son dos rayitas. Estas rayitas me indican que todo el eje está hecho a escala, ¿sí? Escala es, si utilicé un cuadradito hacia la derecha, tengo que utilizar un cuadradito hacia la izquierda para ubicar los números, un cuadradito hacia arriba, un cuadradito hacia abajo, ¿sí? Esa escala se respeta. Pero acá, de 6, yo pego el salto a 18. ¿Por qué? Porque en los valores intermedios yo no tengo nada para ubicar. Como esos valores no los voy a utilizar, entonces lo que hago es comprimir el eje en ese pedacito. Pero no deja de estar en escala, ¿sí? Ahora, una vez que tengo todos los puntos, yo lo que voy a hacer es unir los puntos. Pero en una función exponencial no vamos a utilizar la regla, ¿sí? ¿Por qué? Porque una función exponencial no tiene no tiene una forma recta, ¿sí? No voy a utilizar esto. Sino que, por más que los puntos se vean bastante derechitos, lo que voy a hacer es unirlos, pero es una curva, ¿sí? Es una curva. Esta curva hacia este lado continúa. ¿Está? Lo más probable es que continúe para allá. No es algo recto, por más que ustedes lo vean bastante alineados a los puntos, ¿sí? Una función exponencial siempre tiene esta forma. No es una parábola tampoco, porque no es algo que baja y sube, ¿sí? Sino que es algo más bien que va subiendo, ¿sí? Viene de acá y va subiendo. Recuerden que los gráficos siempre se miran de izquierda a derecha, nunca de derecha a izquierda, porque cambia justamente todo el análisis y la visión. Si yo miro a esta función de izquierda a derecha, lo que está haciendo es crecer, ¿sí? En todo su dominio, va a crecer en todos los valores que yo le pueda dar. Y de hecho, lo estoy viendo acá, ¿sí? A medida que yo voy modificando el exponente y lo voy aumentando, también va aumentando el valor, ¿sí? Que le corresponde sobre el eje y. Otra de las cosas, cuando definimos el valor de k, dijimos que k lo que hacía era modificar el valor de la ordenada. Bien, la ordenada del origen, habíamos dicho, se escribe de esta manera, f de 0. Y la ordenada del origen es el punto en el que la gráfica, o sea, esto rojo, cortó el eje y. Lo está cortando acá, ¿sí? Lo corta en 2. Y de hecho, yo ya lo sabía, ¿sí? En el gráfico, cada vez que ponga 0 para el valor de x, lo que obtenga automáticamente va a ser la ordenada del origen. Y también ya lo podía corroborar con simplemente ver la función. Sabía que en 2 del eje y la función iba a pasar. Entonces, si tuviera que escribir la ordenada del origen de manera formal, se escribe f de 0 igual a 2. Y esta es una función que es creciente, ¿sí? En este caso, como el valor de k es positivo, esta función es creciente.
Entonces, a mí me tiene que concordar esto, ¿sí? Y en este caso, el caso 1, lo que vemos es esto. A partir de los valores de K, ¿dónde va a cortar mi función? O sea, ¿dónde va a cortar? Siempre el gráfico va a ser el mismo, ¿sí? Si es positivo, va a ser hacia arriba. Puede cortar en 2, puede cortar en 1. ¿Qué pasa, ¿sí? Si no tiene ningún valor? O sea, si yo acá no tengo nada. Entonces, mi ordenada del origen estaría en 1, perdón. ¿Sí? Estaríamos cortando en 1. ¿Por qué? Porque como yo no tengo nada escrito, yo acá tengo un 1, por lo tanto K valdría 1. Bien, como tarea van a tener que realizar las gráficas de estas tres funciones en un mismo sistema de ejes. Pueden hacerlo por separado, pero no tiene sentido, ¿sí? Porque van a perder espacio solamente. Y además, si ustedes se fijan, las funciones son muy parecidas. La primera, ¿sí? Fíjense que como tengo 3, lo que hago es agregarle un subíndice, un numerito chiquito abajo, justamente para diferenciarlas. F1, F2 y F3. Cuando ustedes las grafiquen, que ustedes grafican F1, luego grafican F2 y luego van a graficar F3, vamos a suponer que son todas crecientes. Una vez que ustedes terminan de graficarlas, lo que tienen que hacer es ponerle chiquitito F1X para identificar a cada una, ¿sí? No lo van a hacer con colores, pero sí identifiquen por favor lo que acaban de graficar, ni bien lo grafican. ¿Está? Eso corresponde, por eso se les ponen acá los valores. En este caso, ¿sí? Lo que quiero que vean, por eso se les pide en un mismo sistema, es qué pasa con los valores de K. Entonces, en este caso, yo sé que K vale ¿cuánto? 1. Por lo tanto, va a cortar al eje Y en 1, va a tener esa ordenada. En la siguiente, K vale 3, es el valor que acompaña a lo que es exponencial. Por lo tanto, va a tener ordenado el origen en 3. Y en este último caso, va a valer menos 3. ¿Sí? Quiero que vean justamente la variación de estos K, ¿sí? ¿Qué es lo que produce en la gráfica? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos en un principio el caso 1, en el que vemos justamente cómo se va a modificar o a trasladar mi gráfica, qué pasa con ella a medida que yo le voy variando el valor de K.